mayores dolores de cabeza para todas las personas que licitamos y todas las empresas es nada más y nada menos que la subsanabilidad. No sabemos cuándo nos están rechazando la oferta por algo que es realmente legal o cuándo no, o la pregunta del millón, ¿esto se puede subsanar o no se puede subsanar? Aquí vamos a ver 10 reglas de subsanabilidad para que tú tengas claro cómo es la estructura de todo lo que se puede corregir o no corregir de la oferta. Primero, todos aquellos requisitos que no hacen parte de la asignación de puntaje son totalmente subsanables. Aclaro, ¿qué es subsanables? Que se pueden corregir, aportar nuevamente o incluso en algunos casos cambiar. El segundo o la segunda regla de subsanabilidad es que la subsanación es un principio que es la igualdad, es decir, que todos los oferentes tienen la posibilidad, es decir, el derecho de subsanar y poder adjuntar esos documentos necesarios para la habilitación en la oferta. No quiere decir que sea exclusivo, es decir, que algunos de los oferentes puedan hacerlo y otros no, es decir, todos deben poder subsanar. Es una opción de nosotros si queremos hacerlo o no y nosotros determinamos dependiendo de si queremos ganarnos el contrato. Tercero, toda falta de documentos o defecto de los mismos, siempre y cuando sean requisitos habilitantes, son totalmente subsanables. ¿Cuáles son estos requisitos habilitantes? Recordemos que la oferta se compone de capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad técnica. Son estos documentos que no necesitan de la asignación de puntaje, entonces en este caso estos aspectos son totalmente subsanables. Cuarto, la no presentación de la póliza de seriedad de la oferta en aquellos casos en donde se solicita esa póliza es causal inmediata de rechazo, por lo tanto no es subsanable. ¿Qué quiere decir esto? En estos procesos de licitación pública, de selección abreviada menor cuantía, de subasta inversa, concursos de méritos, en donde se requiere la presentación de la póliza con la oferta. Si no va la póliza con la oferta, inmediatamente te descalifican porque no es subsanable. Hay en algunos proyectos de mínima cuantía en donde se piden pólizas de seriedad, pero no son en todos. En este caso, cuando nos están solicitando ese requisito, debemos de cumplirlo porque es obligatorio. Quinto, ¿cuál sería el plazo para que nosotros podamos subsanar? Resulta que todos los procesos tienen un término que se llama el traslado del informe de evaluación. Por ley, en algunos procesos de menor cuantía son 3 días hábiles, en los de licitación pública son 5 días hábiles. Este es el tiempo en donde nosotros tenemos toda la disponibilidad para subsanar. Pero resulta que hay otras modalidades como la subasta y la mínima cuantía en donde podemos subsanar en tiempos más allá. Es decir, ya una vez se haya vencido los términos en donde se dice que es el tiempo para subsanar. ¿Cuándo se puede subsanar en una subasta? Hasta el momento previo de la subasta podemos llegar con los documentos que se deben aclarar, sustituir o subsanar. En el caso de la mínima cuantía, la entidad estatal debe establecer cuál es el término para subsanar. Si no lo establece, debemos de saber que podemos subsanar hasta la fecha previa de la publicación del acta de adjudicación. Una de las reglas de subsanabilidad que más me gustan, que más me han hecho perder procesos cuando estaba en proceso de aprendizaje y que más me han hecho ganar cuando ya lo aprendí, es la de la subsanabilidad. Resulta que la subsanabilidad lo que tiene que demostrar es que todo lo que tú estás certificando se hizo antes de la fecha de cierre del proceso. Recordemos que el cierre de un proceso se establece es cuando tenemos una fecha y hora límite para entregar las propuestas. Ahí es en donde se entiende que un proceso está cerrado. Resulta que algunas entidades te dicen, bueno, puedes subsanar el certificado de existencia y representación legal. Y cuando tú los subsanas te dicen, no, pero es que la fecha con la que llegó el certificado fue después de haber entregado la oferta, que fue cuando te solicitaron la subsanación. Y te descalifican. A mí me pasó incluso con el certificado del contador, de la Junta Central de Contadores. Pero resulta que esto no es así y esto es lo maravilloso de esta regla. Quiere decir que yo puedo sustentar todo lo que vaya a presentar que sea antes de la fecha del cierre. Es decir, mi empresa no fue constituida después de la entrega de la propuesta. Por lo tanto, una cosa es el documento probatorio y otra cosa es lo que está probando. Es decir, el certificado puede estar con fecha de hoy 14 y la propuesta se entregó el 13.
No hay ningún problema porque lo que estamos demostrando es que la empresa estuvo constituida desde antes del 13. De hecho, la norma es muy clara y te da varias opciones y te dice, por ejemplo, si a ti se te olvidó adjuntar el registro de proponentes, ese registro de proponentes es subsanable. No importa si la fecha del certificado está antes de la entrega o después de la entrega, tú puedes subsanar. El certificado de existencia y representación legal, un diploma o un título universitario de alguna de las personas que estés presentando como personal mínimo requerido, también se puede subsanar. Y en este caso también, entonces, el certificado de la Junta de Accionistas, donde te permiten suscribir el contrato para aquellos representantes legales que tienen límites para contratar con el Estado, incluso con el sector privado. Entonces, en este caso ya sabemos que lo importante no es la fecha que tiene el certificado, sino lo que yo estoy acreditando antes de. Por ejemplo, en mi caso, lo que me ha pasado mucho es con el certificado de la Junta Central de Contadores. Tú estás demostrando que el contador viene desde hace tiempos, que ya tiene su tarjeta vigente y que no tiene antecedentes. Otra cosa es que el certificado esté de esa fecha, pero lo que tú estás demostrando es desde tiempos hacia atrás de la fecha de cierre del proyecto. Séptimo, toda aquella experiencia que no otorgue puntaje es objeto de subsanar e incluso la podemos modificar. ¿Qué quiere decir? Me di cuenta que este certificado no cumplía, puedo cambiarlo. Sí, pero volvemos a la regla número 6. Yo puedo demostrar y puedo cambiar todo de manera que esté demostrando que esa experiencia la hice antes de la fecha de cierre del proyecto. Si es después, esa experiencia no va a ser tenida en cuenta. Entonces, la pregunta más grande que también han hecho es, ¿se puede cambiar los certificados de experiencia? Sí, siempre y cuando esta experiencia se haya terminado antes de la fecha de entrega de la propuesta. Cuando tenemos el registro de proponentes es muy fácil mostrarlo porque vamos a mostrar que no tenemos una actualización y que ahí está. Pero si tenemos una actualización y dentro de esta va la nueva experiencia, lo más probable es que esto no se tenga en cuenta porque sería una modificación de la oferta, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es la modificación de la oferta o aquel argumento que muchas entidades estatales nos remiten que dicen que no se puede modificar la oferta después de enviarla? Una cosa es modificar todos los factores habilitantes o subsanarlos y otra cosa es modificar, por ejemplo, la oferta económica, no se puede modificar, o cambiar cosas que hacen parte de la comparación de las ofertas. Este caso sería la modificación y no sería viable ni siquiera subsanable. Regla de subsanabilidad número 8, y este aplica para los proponentes plurales, que quiénes son las empresas que se consolidan para poder presentar una oferta, que ya sea por medio de unión temporal o de consorcio. Resulta que una vez presentada la oferta no podemos modificar el porcentaje de participación de cada uno de los consorciados o de los integrantes de la unión temporal, porque esto se entendería como la modificación de la oferta, porque yo lo puedo modificar para mejorar las condiciones versus los otros oferentes. Por eso este porcentaje de participación no se puede modificar. Y vamos al número 9, que tiene relación con el 8 y en el sentido de que sí se puede subsanar cuando nosotros no enviamos el documento de conformación de unión temporal o de consorcio. El documento se puede subsanar, pero no los porcentajes asignados para cada integrante. Por eso sabemos que cuando estamos presentando proyectos en el SECOP 1, en el SECOP 2, en el SECOP 1 lo hacemos por medio del documento, entonces ahí digamos que no tenemos control si se cambiaron los porcentajes de participación. Pero en el SECOP 2 sí, porque cuando establecemos el proponente plural hay que asignar porcentajes y esos porcentajes los va a verificar versus el acta con lo que está en el registro de SECOP 2 para ese proponente plural. Así que tengamos en cuenta, los porcentajes no se pueden modificar, pero sí puedo juntar el documento de conformación en caso de que se nos haya olvidado o que no esté correctamente diligenciado. Y por último viene lo más grande, que viene siendo los factores de puntuación, es decir, los criterios ponderables que se dan en los procesos de licitación pública, en los concursos de méritos y en la selección abreviada a menor cuantía. Son esos factores que nos dan puntos para nosotros poder ganar los proyectos. Todos esos factores no son subsanables, sí son aclarables, más no subsanables. ¿Cuál es la diferencia? Si yo adjunté el certificado, pero la entidad estatal quiere conocer o saber más sobre lo que estoy ofertando, me puede solicitar información adicional. Pero si yo no adjunté un certificado que indica que soy
empresa o industria nacional, la entidad estatal me va a requerir, me va a eliminar esos puntajes y no necesariamente me va a pedir que yo los subsane porque no se pueden subsanar. Ahora que ya conoces estos 10 o estas 10 reglas para subsanar, ten en cuenta que van a haber otras que también se apliquen a condiciones específicas. Cuéntame si a ti te ha pasado, como a mí, que me eliminaron en una simplemente por un certificado que tenía una fecha posterior a la entrega de la propuesta. Acá en los comentarios te escucho, incluso también te puedo comentar cuál sería el sustento técnico y jurídico de cada una de estas reglas que te estoy comentando el día de hoy. Recuerda, dame me gusta para que todo este canal siga prosperando y recuerda inscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todo lo que tiene que ver con contratación estatal y licitar por tus sueños.